La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. El doctor Omar Quesada, dirigente del Partido Aprista Peruano, en su momento ha sido secretario general del Partido Aprista, ha sido alcalde de la provincia de Huanta, también presidente regional, ¿no? Y conoce, por cierto, todo lo que ocurre en Ayacucho y también está pendiente de lo que acontece en el escenario político nacional. Qué gusto saludarlo, doctor Quesada, muy amable. Don José, es un gusto para mí, un honor conversar nuevamente con usted y un saludo cordial a todos los televidentes, oyentes en todo el mundo. Comencemos por mirar el panorama político actual. Luego vamos a conversar sobre el papel del APRA, que ya está pronto a lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Cómo se está trabajando. Sé que ustedes están viajando permanentemente por todo el país, pero me gustaría echarle una mirada inicial. ¿Cómo están mirando el escenario político, ¿no? ¿Qué salida tenemos desde el Congreso y el Ejecutivo y desde la propia calle, que en los últimos meses se ha convertido en una suerte de presión? Bueno, sin duda, creo que todos los que estamos interesados en el devenir político del país, vemos con preocupación la situación en la que todavía nos encontramos. Mire, 6 presidentes en tan poco tiempo, tan pocos años, demuestra la inestabilidad política, el no fortalecimiento de nuestra democracia, que ya lleva 20 años, y también la ausencia de medidas concretas, objetivos gubernamentales para satisfacer necesidades de grandes sectores de la población. Entonces se ha confundido, por un lado, se está juntando el tema de la ingobernabilidad, la desinstitucionalización del país y la falta de eficiencia y eficacia en políticas gubernamentales, que finalmente es el Estado el que tiene que satisfacer estas necesidades, llámese en los 3 niveles, gobierno local, regional y nacional, pero sobre todo por la incapacidad manifiesta, sectores que no creen nuevamente en un tema de administración de justicia, la impunidad campeante. Entonces todo esto le da a muchos sectores de la población, uno, la sensación de que la misma democracia y esta crisis es irreversible, y segundo, de que el sistema político no hace nada de por sí para poder mejorar. Se dice de que de distintos sectores hay que hacer un nuevo contrato social y todo, y lo que se sabe por los países avanzados es de que una democracia se fortalece en la medida de que los actores políticos pertenezcan a partidos políticos sólidamente establecidos en la sociedad y que sirvan como canales o correa de transmisión de la demanda popular para convertirlas en políticas públicas. Lo que aquí pasa es que hay un parlamento divorciado de la realidad y un gobierno que es consecuencia del desgobierno al mismo tiempo de la opción que ganó y que ha hecho quedar muy mal a las izquierdas en el país. Ahora, doctor Omar Quesada, en esta línea de análisis que usted traza, el APRA está próximo ya a lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y se alista naturalmente para participar en los próximos procesos, ¿no? ¿Cómo se está trabajando a nivel de bases? ¿Cómo es que se está iniciando esta etapa de reestructuración, de reconstrucción del Partido Aprista? Porque es una etapa bastante, naturalmente, requiere mucho esfuerzo, requiere de mucha participación, pero también requiere, ¿no?, de plantearse una autocrítica. Bueno, nosotros, si es que como colectividad política no hemos aprendido de los errores, no deberíamos estar en política. Y uno de los primeros planteamientos es buscar nuevamente insertarse en la sociedad. El APRA todavía mantiene sectores gremiales, sindicales
en permanente actividad. Creo que el error nuestro fue mucho en los últimos tiempos dedicarnos a la defensa de todos los ataques que nos hicieron y que causó mella en el electorado, porque si no, no se podría entender que un Alan García de un gobierno exitoso que salió con el 65% de aprobación pueda haber obtenido 5 años después 5 y pico% del electorado. Entonces, creo que hay que hacer primero el fortalecimiento de la organización partidaria, una agenda programática social con los grandes lineamientos que siempre el APRA ha defendido. El APRA ha sido históricamente el defensor de las clases medias y el que buscaba solucionar y mejorar las condiciones de la pobreza. Entonces, creo que eso es lo que importa ahora como organización partidaria. ¿Y cómo se está trabajando a nivel de bases? Yo he conversado con algunos dirigentes del Partido Aprista, sé que están bajando permanentemente a las bases, ¿no? Y esto obliga a plantear la siguiente pregunta, ¿no? ¿Esto viene consigo con figuras nuevas, con incorporación de una corriente nueva al interior del APRA, gente joven? Bueno, siempre han habido compañeros, como el APRA es una escuela que se forman desde la juventud propiamente dicha, porque en la Chapa hay muchos sectores que trabajan, pero con niños, muchos de ellos familiares del partido, hay distintas actividades, fundamentalmente los niños son eso, pero en la juventud es cuando se va formando lo que después van a ser los dirigentes nacionales. Y eso no se ha descuidado, o por que la actividad partidaria la incentiva, o porque la misma formación de los muchachos que quieren hacer política creen que el APRA sí es una buena opción por su historia de lucha, por sus posiciones, etcétera, por lo que hizo en el país. Entonces, se ha estado bajando a base, los dirigentes permanentemente hacen esa actividad en provincias, los que somos de alguna forma mayores y tenemos experiencia, alentamos esa situación, pero nosotros decimos claramente, porque es una escuela, el APRA, el joven no vale por ser joven, el joven tiene que prepararse. Joven, prepárate para la lucha y no, prepárate para la acción y no para el placer, un apotegma que lo tenemos permanentemente, pero los liderazgos se van construyendo, don José, a medida que pase el tiempo. Y en la medida que el APRA no participe, o como no ha participado en elecciones, por ejemplo, municipales, había la idea de que el APRA era solamente una opción de gobierno y de repente el buen vecino, participar, etcétera, que todavía puede quedar vigente, mientras no hayan jóvenes que participen en escenarios electorales, entonces esa renovación va a ser un poquito larga y difícil. Ahora, esto también plantea otro desafío, ¿no? ¿Cómo es que se tiene que cambiar en la opinión pública ese descrédito hacia la clase política, ¿no? Porque cuando uno empieza a mirar cuál es la opinión de la población respecto a las agrupaciones políticas, hay un descrédito, ¿no? ¿Cómo se está trabajando precisamente en fortalecer a un partido tradicional, con estructura, y que siempre ha tenido vigencia en el país, ¿no? ¿Cuál es el rumbo que se le va a dar, ¿no? Para desmarcarse de los otros partidos, ¿no? A los cuales en realidad la opinión pública no los tiene en el mejor concepto? Bueno, sí, es una pregunta muy difícil porque incluso la militancia en nuestro país no supera el 5%, porque además las leyes que se hicieron un poco para desestabilizar los mismos partidos políticos, quitarle fortaleza. Las elecciones municipales y regionales ha sido un poco la oportunidad de sectores provincianos y regionales, de gente o grupos o cúpulas de dinero que han preferido hacer actividad política independiente, lo que trae una gran irresponsabilidad política al mismo tiempo, porque después de cada gestión se van cambiando de nombres, etcétera, un poco de la informalidad de la política. Y los partidos políticos tienen que fortalecerse necesariamente primero en las propuestas que puedan hacer, en los sectores que deban representar y en las ideas que éstas puedan propagarse. Si nosotros queremos, yo le diría,
sin haber hecho ninguna actividad partidaria, creo que el APRA debe volver a decir lo que siempre ha sido, un frente único de trabajadores manuales e intelectuales, es decir, que representaba en su momento y representa a los sectores que buscan una reivindicación, un Estado que pueda ser ni el benefactor ni el Estado empresario, sino simplemente un Estado que pueda regular, que la economía pueda beneficiar a los más humildes en este país. Nosotros, de alguna forma, en el gobierno, lo que se hizo fue, si se ve en términos ya un poco de la instancia, realmente revolucionario, porque redujimos la pobreza del 48 al 27%, y ahora como que ha vuelto a pasar. Es decir, buscamos mejorar el Estado, que acercar al Estado, niveles de competitividad. Le dijimos al empresario, al pequeño empresario y al emprendedor, estas son las reglas para que tú puedas tener. Se peleó mucho, por ejemplo, usted lo sabe, en el tratado, los tratados de libre comercio, había un temor. El mismo Alan García en la campaña, el 2001 y el 2006 decía, vamos a revisar los tratados de libre comercio, pero cuando se vieron los beneficios hacia la población, entonces se mantuvo una línea de posición política, que es lo que falta en el país. Es decir, al país creo que le falta un gobierno, las mejores inteligencias, contra dos males estructurales. Uno, que es la pobreza, que es la brida que te jala hacia atrás, no deja desarrollarse, y el otro lado es la corrupción. Creo que en la medida de que el partido nuevamente vuelva a plantear un renovado o aparato dirigencial, una renovada y más profunda agenda social vinculada a los sectores populares y un poco a poder unir el país en esta especie que se está dando de secesión que están buscando en el sur. Imagínense, entonces creo que el Perú necesita una voz de tranquilidad, al mismo tiempo de experiencia, y asumir los errores que se han cometido. Esta renovación de la que usted menciona, doctor Márquez Saá, significa que va a haber una conjunción entre las figuras conocidas, tradicionales, que han hecho un espacio político por años en el partido aprista, con nuevas figuras, pero no solamente que puedan representar a una o dos colectividades, sino a todo el país, porque eso es el otro gran desafío, ¿no? ¿Cómo descentralizamos la política en estos momentos? Y me imagino que el APRA, con la experiencia que tiene, está trabajando en esa línea. Bueno, sí estamos trabajando. Yo te voy a poner dos ejemplos. En el mismo Cusco, un dirigente nuestro estuvo peleando el gobierno regional hace un periodo, que es Lucho Wilson, que es un médico que viene de las mismas provincias del Cusco, que tiene una capacidad para poder verbalizar lo que el país necesita, en este caso en su región, y además de eso, para la alcaldía también, el mismo alcalde del Cusco que ha pasado, Boluarte, ha sido del partido, está Fran Echeverría, es decir, son gente que primero, que es preparada, segundo, que tiene una conducta intachable en la sociedad, en cada una de sus provincias, y así los tenemos en todo el país. Hay una carga, realmente, sería insensato no reconocer que hay una carga contra el partido aprista. Yo mismo, yo en Ayacucho, yo he sido presidente de la región Ayacucho y alcalde de Huante, es decir, he ido con mi estrella en el pecho, como nosotros decimos, pero la sociedad reconoce, creo, más allá de los partidos políticos, las personas que éstas pueden ir representando. Y creo que esa es una apuesta que el partido la va a hacer. Es decir, saber, como le decía, mire, cuando llegó allá de la Torre, en su primer viaje, en su campaña, el sabio Antenor Orrego le dijo, ni superhombre ni infrahombre, sino hombre pleno con los pies bien plantados en la tragedia cotidiana de su pueblo. ¿En qué se resume eso? Hay que conocer la realidad y nunca hay que abandonar la humildad para poder representar al pueblo del cual nosotros nos preciamos. Usted ha sido alcalde de Huanta, usted ha sido presidente del gobierno regional en Ayacucho. No se puede obviar que en las zonas rurales del país, ¿no?, y también en zonas urbanas, hay muchas necesidades, ¿no?, lo que hoy se llama brechas sociales, ¿no? Ayacucho no es la excepción. Ayacucho tiene potencialidades, doctor Márquez Saá, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar, cómo generar ese nivel de confianza hacia la población? Porque las demandas son atendibles.
claro está, cómo se exigen estas demandas, ¿no? Si a nivel de canales de diálogo u otros creen que con la violencia se puede exigir, ¿no? Nosotros creemos que hay que agotar las vías de diálogo, construir espacios para encontrar soluciones, ¿no? Usted que tiene mucha experiencia en Ayacucho, ¿no? ¿Cómo mira la situación que se generó en Ayacucho y qué soluciones se tienen que dar en adelante para que no vuelva a ocurrir ello? Mire, don José, gracias por la pregunta. Claro, no hay soluciones infalibles, Así es. pero sí creo que la realidad no se inventa, se descubre, dice, y eso es un poco lo que falta en el país. Le voy a comentar algo, mire, cuando estábamos en el año 2008, 2009, había también sectores radicales que en el Cusco, Puno, querían hacer lo que están haciendo ahora. Y entonces, con el presidente Alan García, él ordenó que todos los que eran en ese tiempo, los que éramos jefes de los sectores que trabajaban con el tema de la lucha contra la pobreza, llámese agua y desagüe, llámese títulos de propiedad, pistas y veredas, canales de irrigación, teníamos que hablar con los dirigentes populares, los dirigentes comunales. Y ahí sí se hizo una buena labor, por eso es de que en el gobierno del presidente Alan García se trató de bajar al mínimo todas estas demandas insatisfechas. Entonces, primero, creo que le falta una cultura de diálogo al país, que necesitamos que la política y los cargos que uno lo ejerce por votación popular o como funcionario público, los debe hacer con pleno conocimiento de la realidad. Las autoridades tienen que acercarse a la población, ¿no? Eso se ha perdido, naturalmente. Esos son espacios que se tienen que ir construyendo, ¿no? Y es por eso que en muchos puntos del país, cuando se dice que el Estado no está cerca de la población, no dejan de tener razón. Hay que conocer qué soluciones podemos encontrar. Lamentablemente, no es por jalar agua para mi molino, pero después del gobierno de Alan García se desactivaron programas importantes por ejemplo, de canalización de todo lo que era el apoyo a la agricultura, porque, ¿sabe usted? En estos tiempos donde no hay agua, se pierde casi el 50% en los canales que no tienen un revestimiento de cemento, cosas tan básicas. No se ha mejorado las condiciones de productividad del campo. Cuando el campo no produce y no tiene apoyo, nuestra gente rural, va a las ciudades y se convierten en ambulantes, mototaxistas. Es decir, creo que faltan muchas cosas y lamentablemente en el Perú las propuestas quedan solamente o en el panfleto o en los programas de gobierno. Y lo que estamos viendo en este momento, usted me está entrevistando y no hay condiciones de conectividad, don José. Estoy en Huanta, que es la primera provincia de Ayacucho, y mire usted todos los problemas que tenemos para conectarnos. Dígame usted, ¿cómo es posible que los niños en educación secundaria hayan tenido una hora al día en las clases con esto de la pandemia? Porque no dio conectividad, porque no se le exigió a la Telefónica que cumpla con la concesión que se les ha dado. ¿Sabe usted cuál es la impotencia en el campo? Es terrible, porque se ve un Estado que gente como usted ve en el Parlamento, que se gastan 190 soles por cada congresista y por cada día de menú, cuando aquí la gente no tiene que comer. Esas diferencias son las que enervan, son las que le dan cólera a la gente. Y cuando algún demagogo, pseudo revolucionario sale a tirar piedras, encuentra un caldo de cultivo para que la gente con toda su bronca le vaya a tirar las piedras a quien representa el Estado, o que son las instituciones o que son la policía. Muy bien, doctor Omar Quesada, ha sido un gusto como siempre conversar con usted. Le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación desde Ayacucho, ¿no?, para echarle una mirada a lo que ocurre en el país, pero también un poco para que nos comente cómo está trabajando el partido aprista peruano, ¿no?, en esta época, como usted dice, ¿no?, de reestructuración, de relanzamiento del partido aprista. Yo le agradezco la gentileza, como siempre, doctor Omar Quesada, muy amable. Muchas gracias, don José, muchas gracias. Hemos presentado La Semana en RCR TV.
a través del canal 796 de Cable Más.